Javier, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos unos minutos. Hola, buenas tardes, un placer. Estamos vigilando, Javier, muy atentamente cómo queda definitivamente construido, establecido, dibujado este nuevo paquete de sanciones por parte de Occidente. Mientras tanto, más allá de las sanciones que pueda incluir o dejar fuera de la mesa la Unión Europea, nos planteamos hasta qué punto las sanciones aplicadas hasta el momento realmente han servido para mermar el avance de Rusia y hasta qué punto han mermado nuestra propia evolución económica, refiriéndome sobre todo al viejo continente. Como bien han señalado, vamos a ver, el aislamiento económico durante un conflicto bélico, durante una guerra, no es una táctica novedosa. Históricamente siempre se han ejecutado dos frentes, el militar, es decir, con la confrontación directa. En este caso, la Unión Europea, como ustedes bien saben, pues no lleva a cabo una intervención directa militar, pero sí paralelamente pues ese aislamiento económico, que es lo que la Unión Europea ha llevado a cabo en los últimos meses con Rusia. Rusia está sufriendo muchísimo ese aislamiento económico y ese veto a la exportación de distintos productos, ya no solamente en la Unión Europea, sino en otros territorios a nivel global. Pero también es cierto, y ustedes lo han señalado de alguna manera, que cuando se deja de exportar un producto y sobre todo cuando hay regiones que son dependientes de ciertos servicios y ciertos productos, como es el mercado la cuestión energética, concretamente en la Unión Europea, pues sufren las dos partes, tanto aquella que se ha aislado como aquella que deja de recibir aquellos insumos de aquellos productos, de aquellos servicios que además en ocasiones pueden ser esenciales para la vida, como es el caso energético. Ahora se suma el caso del oro, del cual si quieren pues hablamos también qué es lo que puede suponer para Rusia. Exactamente, esta era mi próxima pregunta, Javier. Si se incluye el veto al oro, ¿cuál podría ser el impacto real para Rusia? Bueno, pues la verdad es que hemos comenzado por el primer servicio, el primer producto de exportación ruso, que ha sido la energía. Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos estado hablando muchísimo de ello, de cuáles son las alternativas de la Unión Europea ante el fin de percibir ese suministro energético ruso, también cuáles iban a ser si teníamos que avanzar en una política energética común europea mucho más, no solamente rentable, sino mucho más eficiente. Y claro, la provisión de energía, la explotación de energía para Rusia era su primer fuente de ingresos. En el caso del oro, claro, el caso del oro es que ocupa el segundo lugar en medidas en inversiones de exportación por parte de Rusia. Es que pueden pensar que en 2020, que son los últimos datos que manejamos, los datos oficiales nos dicen que las ventas de oro para Rusia supusieron un valor total de 18.500 millones de euros para Rusia. Pero es que además Rusia es el cuarto exportador a nivel mundial de oro. Por lo tanto, parece ser que vamos a ir también al corazón de las finanzas rusas, de la economía rusa. Claro, cuando pensamos en el oro, no pensemos solamente en artículos de lujo, es que pensemos que el oro es un producto que se utiliza para la producción de materiales informáticos, nuevas tecnologías, en muy pequeñas cantidades, pero no estamos hablando solamente de los artículos de lujo que podamos tener en la cabeza, sino de componentes tecnológicos esenciales también para nuestro día a día. Importante también eso, porque de hecho el reciclaje de dispositivos móviles, por ejemplo, se aprovecha también para recabar o rescatar parte de ese oro o de otros metales que se han podido utilizar en la fabricación de estos dispositivos. Así que sí, evidentemente no solo hablamos de lingotes de oro o de artículos, piezas de lujo, sino también de el uso que se le da al oro en algo pues que forma parte de la economía del presente y del futuro, como es la fabricación de otros dispositivos de este estilo. Javier, importante, hemos visto la posición de Álvarez, que dice que ningún país de la Unión Europea planea frenar las sanciones por miedo a una posición más restrictiva por parte de Rusia, por el riesgo a los cortes de gas ruso. Estamos viendo movimientos por parte de Europa para poder afrontar un invierno que ya se aventura que va a ser
ser duro, que va a ser difícil. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía ha advertido hoy mismo que Europa tiene que ponerse las pilas. Lo ha dicho de esta forma pues casi tan directa, que con las medidas que ha avanzado hasta la fecha no es suficiente para poder afrontar el invierno. ¿Hasta qué punto Rusia podría endurecer todavía más esa posición y hasta qué punto Europa tiene un serio problema de cara a este invierno en medio de esta crisis energética? Bueno, el problema de Europa no es nuevo. O sea, este problema llevamos arrastrando durante décadas y solamente lo vamos a poder solucionar con unidad. Es cierto que hasta la fecha, bueno, pues también con esa unidad habíamos estado negociando cómo se iba a producir, por un lado, la exportación de gas desde Rusia hasta la Unión Europea y luego también, pues como saben, teníamos otras alternativas. Pues hablamos del gasoducto del norte de África, del proyecto Nabucco que circulaba por Turquía, pero en cualquier caso la Unión es energéticamente dependiente. Y no nos vamos a engañar, Rusia era uno de nuestros principales proveedores, teniendo en cuenta que cualquiera de las tres vías por las cuales se accede el gas a Europa es tremendamente inestable. No tenemos más que ver lo que ocurrió también hace apenas unas semanas con el conflicto que hemos mantenido con Argelia, o que mantenemos con Argelia, precisamente como consecuencia de pues la política del gobierno español respecto al Sáhara Occidental y Marruecos, ¿no? Por lo tanto, y Turquía también es un territorio bastante inestable. Por lo tanto, la inestabilidad es algo con lo que hemos estado jugando en las últimas décadas. Ante esto, ¿qué alternativas hay? Nada nuevo, ya lo sabemos. La Unión Europea tiene que apostar, desde luego, por I+D, por buscar alternativas a la producción energética. Y luego, aunque no sea políticamente muy correcto, pero Alemania, en este caso, lo tiene bastante claro, pues no sabemos si vamos a poder cumplir tampoco con los compromisos de bajas emisiones que nos hemos propuesto para los próximos años. Es decir, quizá no podamos abandonar tanto como nos gustaría ni la industria del carbón ni la industria de la energía atómica, que son las que sí que nos podrían proveer de la energía suficiente para afrontar no solamente este invierno, sino los sucesivos, porque es que recordemos además que la energía no estamos hablando solamente del consumo doméstico, que es importantísimo, porque estamos hablando también del consumo industrial. Y por lo tanto, las alternativas que tenemos hoy en día dentro de la Unión Europea nos permitirían como mucho un consumo doméstico, pero no es suficiente para proveer a toda la industria interna europea. Javier, además la Comisión Europea presenta este miércoles a los países miembros un plan llamado Ahorra Gas para un invierno seguro. Entre otras medidas, contempla reducir temporalmente el control de las emisiones industriales más contaminantes, por supuesto también las emisiones de CO2. En pocas palabras, lo que va a hacer la Unión Europea es relajar sus objetivos, su política de reducción de emisiones, y este plan abre la puerta directamente a combustibles fósiles, como es el caso del carbón. Y además es una decisión que va a impactar en la cotización de CO2 en el mercado de emisiones europeo, porque si se deja de quemar gas para quemar carbón, las centrales van a tener que comprar derechos de emisión de CO2 y esto, por tanto, va a hacer que se impulse su cotización. Claro, la forma que tenemos ahora mismo de combatir un invierno duro pasa por volver a políticas que estábamos dejando atrás precisamente para cumplir con pactos que hemos elaborado y en los que hemos participado directamente nosotros. Vamos pasos atrás respecto a la transición energética, y esto, por supuesto, no es solo que vaya a tener un impacto en el corto plazo, es que también va a tener un impacto en nuestra economía de cara al largo plazo. Más que pasos atrás, es que quizá no hemos tenido en cuenta posibles contingencias y posibles contratiempos como la guerra entre Ucrania y Rusia, pero la verdad es que no deja de sorprender en cierta manera que estemos que nos rasguemos la vestidura por esta situación, porque era un escenario más que factible el que estamos viviendo y el que vamos a vivir en los próximos meses. Por lo tanto, de hecho, eran muchas las voces críticas que anunciaban que estaba muy bien, desde luego, tener un plan a medio y largo plazo para reducir la producción de dióxido de carbono a nivel mundial, pero claro, el problema es que si esto no va acompañado, es decir, este plan de reducción de la contaminación no va acompañado tampoco de otras políticas
de inversión en investigación y desarrollo, de tener alternativas reales, no solamente potenciales, sino reales, pues nos encontramos con que, como usted dice, efectivamente, es que, insisto, Alemania ya lo ha dicho claramente, es decir, la señora Merkel fue una de las cuestiones que más le criticaron justo cuando abandonó la Cancillería, y es una política que tiene muy claro su sucesor actual, el actual canciller alemán, que aunque son de partidos distintos, pero ambos coinciden en que Alemania va a retrasar, desde luego, ya lo han anunciado, su cumplimiento de abandono de la desmantelación y, por lo tanto, del uso de las centrales térmicas de carbón, y, por supuesto, exactamente lo mismo con la nuclear. Pero claro, este esfuerzo no sirve de nada que sea llevado a cabo solamente por un Estado miembro o por dos, me da igual que sea en Alemania, Francia, Bélgica, es que esto tiene que ser una política común, insisto, y por lo tanto aquí si alguno de los Estados miembros con cierto peso además, como puede ser el caso de España, no contribuye tampoco a una política común energética y realista, pues es que además no solamente vamos a pasarlo mal, entre comillas, ¿no? A corto plazo, sino que además nos costará todavía más buscar una solución real y salir del atolladero en que nos encontramos en la actualidad. Además también, Javier, estamos pendientes del desenlace del Nord Stream 1, el gasoducto que ahora mismo está cerrado por mantenimiento. Recordemos, está cerrado desde el día 11, se preveía en un inicio que fuera hasta el día 21, es decir, 10 días de corte de ese flujo de gas ruso hasta Alemania por el mar Báltico, simplemente por cuestión de mantenimiento estacional, algo que se hace todos los años, que no tenía por qué sentar ningún tipo de voz de alarma. Sin embargo, desde Alemania ya advertían que Rusia podía aprovechar este corte temporal para prolongar durante más tiempo el corte de este flujo. Ahora ya hemos sabido que Canadá ha enviado a Alemania la turbina reparada de este gasoducto. Sin embargo, no se espera que llegue a tiempo, al menos hasta el domingo, hasta finales de semana aproximadamente, así que ya prevemos que ahí vamos a tener unos días más de parón del gasoducto. La cuestión principal es si Rusia lo va a prolongar durante más tiempo o no, porque entendemos que podría utilizar Putin esto como excusa para también poner sobre las cuerdas o contra las cuerdas un poco más a los miembros de la Unión Europea. Mire, con independencia del mantenimiento de las instalaciones que cruzan por el territorio europeo o aquellas que dependen directamente de la gestión de la Unión Europea, no nos engañemos, estamos en manos rusas. Es decir, al final, ¿quién tiene la mano sobre el grifo? Y es Rusia. Por lo tanto, independientemente de que llevemos a cabo un mantenimiento de esas instalaciones, si Rusia decide cortar en origen el suministro energético, por mucho que nosotros tengamos instalaciones, va a circular aire por el gasoducto. Por lo tanto, es fundamental, desde luego, que nosotros no demos excusas a Moscú para el cierre del suministro, pero más allá de que nosotros hagamos nuestro trabajo, insisto, el control real siempre lo ha tenido Rusia, no es algo nuevo tampoco. Y Javier, una última cuestión, dejando a un lado el debate geopolítico entre Rusia y los países de Occidente, también tenemos en foco en la Unión Europea, bueno, en Europa en sí. Por un lado tenemos la incertidumbre sobre qué va a suceder a Boris Johnson. Teníamos su dimisión hace 2 semanas y la semana pasada teníamos nuevo foco político en Italia ante la intención de Mario Draghi de dimitir. Este miércoles sabremos si Mario Draghi vuelve a insistir en que quiere dejar el gobierno o si por el contrario retira su dimisión y se mantiene al frente del gobierno italiano al menos hasta las próximas elecciones, a principios de 2023. ¿Cuál consideras que podría ser el desenlace? Porque ya hemos visto cómo Sergio Mattarella, el presidente de la República Italiana, tiene la intención de que Mario Draghi siga adelante. Rechazaba de hecho su dimisión precisamente para evitar una crisis de gobierno o mayor incertidumbre sobre la economía italiana. Bueno, pues la verdad es que hacer un pronóstico sobre Italia es complicado. Solo podemos decir que nos interesa al máximo la estabilidad de cualquier Estado de la Unión Europea y especialmente de Estados con un cierto peso demográfico y económico, como es el caso de Italia. Al final, una crisis interna
no solamente afecta a los ciudadanos, en este caso italianos, sino que nos afecta al conjunto de la Unión Europea. Es verdad que el señor Mario Draghi, bueno, pues puede ser criticado en muchos aspectos, pero es un gran conocedor, por un lado, tanto de la política de la Unión Europea como, por otro lado, también de la política italiana. Insisto, aunar las dos posturas no es tarea sencilla. También es cierto que está en una postura bastante comprometida, porque tiene que llevar a cabo y tiene que tomar decisiones que yo entiendo que sean difíciles de explicar o impopulares a efectos políticos dentro de Italia, pero ¿cómo ocurría también exactamente lo mismo en España, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo insisto, el señor Draghi pues tiene un perfil bastante elevado en este sentido y creo que ha demostrado históricamente ser un gran gestor allí en los cargos en los que le han llamado a ser desempeñados por su parte. Dicho esto, con independencia que sea el señor Draghi o que sea otra alternativa, nos interesa la estabilidad y, desde luego, que haya un gobierno en Italia realista. Un gobierno, desde luego, que no sea de corte populista, con lo que hemos tenido en otros Estados miembros, como ocurrió en su momento en Grecia, o con otros movimientos, como vemos que está ocurriendo también en otros lugares de la Unión Europea. Y ya sea desde Francia a España, al centro también a Alemania o otros estados de Europa del Este. Estamos en momentos críticos y, desde luego, hay que ser realista. Toca tomar decisiones difíciles, hay que explicar estas decisiones, pero también hay que comprenderlas. Insisto, en momentos difíciles, más unidad que nunca, porque sin unidad, desde luego, no tenemos nada que hacer a nivel global y, por lo tanto, la Unión Europea, dentro de las competencias que tiene, no servirá absolutamente de nada para hacer frente a la gran crisis global que ya está acechándonos. Nos quedamos con esa reflexión, con ese análisis. Javier Porras, profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Muchas gracias. Un placer y que tengan ustedes una buena tarde. Y nosotros pasamos